Os presento a Said al-Andalusi. Así es como clasificaba este pensador musulmán a los diferentes pueblos del mundo. En el año 1068 desde el Toledo español. Said dividía el mundo en dos grupos básicos, el de aquellos que habían contribuido a la ciencia y el conocimiento, es decir, los civilizados, y quienes no lo habían hecho, es decir, los bárbaros. Para Said, entre los pueblos civilizados se incluían los indios, los judíos, los egipcios, los persas, los griegos, los romanos. Luego hacía una subdivisión de los bárbaros de manera que incluía una corteza superior en la que estarían incluidos los chinos y los turcos, y luego el resto, que consistirían en los llamados bárbaros negros del sur, es decir, el África subsahariana, y los llamados bárbaros blancos del norte, es decir, los europeos. Esto no era ninguna rareza de la época. Muchos pensadores y eruditos musulmanes de la época pensaban realmente que los blancos eran inferiores, particularmente los ingleses y los neerlandeses. Led lo que decía al-Said al respecto. La extrema lejanía del Sol respecto de la línea cenital hace que su aire sea frío y el cielo nuboso. Por eso sus temperamentos se han vuelto fríos y sus humores inmaduros. Y así sus cuerpos son grandes, su color blanco, sus cabellos lacios, carecen de finura intelectiva y de agudeza de ideas. Domina entre ellos la ignorancia y la estupidez, y es general en ellos la incapacidad y la indolencia. Como veis, en esta época muy pocos pensadores musulmanes hubiesen podido sospechar que estos bárbaros europeos finalmente dominarían gran parte del mundo, iluminando el planeta durante la noche, eliminando la mayor parte de las plagas, aprendiendo a volar, dividiendo el átomo, caminando sobre la superficie de la luna, diseñando máquinas capaces de aprender y comenzando a alterar el código que subyace a la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué nadie lo vio venir? ¿Por qué nadie pudo pronosticar que en este lugar tan poco fértil a nivel intelectual se iba a producir una de las grandes revoluciones históricas? Vamos a verlo. En la segunda mitad del siglo XVIII, la revolución industrial estalló en las Midlands inglesas y comenzó a generarse un auténtico tsunami económico. Esta gran ola de cambios económicos, que en muchos aspectos sigue golpeando al mundo de la actualidad, impulsó los ingresos medios de los británicos de 3.057 euros en 1800, igual que en la Kenia del siglo XXI, a más de 7.500 en 1900 y hasta 29.220 euros en el año 2000. Arrastradas por esta marea británica, otras poblaciones europeas, como también Estados Unidos, se convertirían muy pronto en partícipes de este afloramiento. El aumento de la prosperidad acarreó a su vez otros cambios, incluido el aumento de la esperanza de vida, el declive de la mortalidad infantil y la práctica desaparición de las hambrunas. La longevidad media de los británicos pasó de 39 años en 1800 a 46 años un siglo más tarde, y a 78 años en el año 2000. Hoy en día, igual que ocurre en gran parte de la Europa occidental, un recién nacido puede aspirar a vivir hasta 8 décadas. Europa occidental además se ha convertido en el lugar más seguro y más pacífico de la historia de la humanidad. Y la cosa no acaba ahí ni de lejos. Las ciudades tuvieron iluminación nocturna por primera vez en la historia gracias a las lámparas de gas. Y con el tiempo, los hogares comenzarían a resplandecer a la luz de ciertos círculos de alambre alimentados con electricidad. Se empezó a transformar también unas rocas de color negro, el carbón, en energía de vapor, lo que permitió desplazarse más rápido tanto por tierra como por mar. Más adelante se explotaría una especie de lodo de color negro amarillento que salía a borbotones del suelo, el petróleo, con lo que se pudo viajar incluso más rápido, con mayor facilidad y de forma más segura, hasta llegar a un momento en que la gente estaba surcando los cielos a 9.000 metros de altura, dentro de unos tubos de aluminio y picoteando unos cacahuetes caramelizados. También se encontró el modo de transmitir la voz a través de unos cables metálicos y después
por el aire, en la forma de unas ondas invisibles. Quienes se dedicaban a la investigación sanitaria comenzaron a hacer cartografías de los decesos para así aislar las amenazas a la salud pública, como el cólera que podía contaminar los depósitos de agua, mientras que los médicos averiguaron cómo valerse de patógenos debilitados o muertos para inmunizar a los bebés contra mortíferas plagas que llevaban eones diezmando a las comunidades urbanas de todo el mundo. El poder económico, político y militar que esta revolución trajo a los europeos vigorizó la expansión del comercio internacional y avivó la difusión del derecho, el modelo educativo, las religiones y las instituciones políticas de Europa. Por supuesto, esta expansión internacional fue acompañada de conquistas, atrocidades y desastres, como los genocidios, el subyugamiento, el desplazamiento involuntario de personas, la opresión, la esclavitud y la destrucción medioambiental. Pero en cualquier caso, tanto si se quiere poner énfasis en los éxitos económicos y tecnológicos como en los procesos de conquista y las atrocidades cometidas, la cuestión sigue siendo la misma, la de cómo y por qué semejante explosión económica y militar, impulsado por la innovación, hizo erupción concretamente en Europa a partir del año 1500. Este cargamento de ideas había estado acumulándose durante siglos, llevado por el creciente río de unos mecanismos psicológicos muy recientes, como el individualismo, el disposicionalismo, el pensamiento analítico y la prosocialidad impersonal. El balance final es que los pensadores de la Ilustración no dieron de repente con una especie de combinación de la caja de Pandora del conocimiento. La era de la razón no nació de la propia razón. La era de la razón fue fruto más bien de un largo proceso de evolución cultural acumulativa que había estado conformando el modo en que las poblaciones europeas percibían, pensaban, razonaban y se relacionaban entre sí, y que se remontaba a la antigüedad tardía, incluido, además, algo que favoreció la propia Iglesia, o más bien habría que decir, las iglesias. Joseph Henrich, en su libro Las personas más raras del mundo, achaca el éxito de Europa a una institución muy particular: la restricción del matrimonio intrafamiliar por la Iglesia Católica. Concretamente, la prohibición de casarse entre primos hizo que los distintos clanes tuvieran que casarse entre ellos, estrechando así relaciones que a la larga favorecieron la cooperación general y el comercio en particular. Así que el nacimiento de la Ilustración o de la Revolución Científica no se inició a partir de una serie de sofisticados intelectuales, filósofos o teólogos que postularon teorías sobre la democracia o el imperio de la ley o los derechos humanos, sino que esas ideas se formaron poco a poco, pieza a pieza, a medida que la corriente de una psicología más individualista empezó a conformar asociaciones voluntarias que competían entre sí. De igual manera, una vez quedó atrás el parentesco intensivo al que daba soporte la Iglesia, la psicología, las normas y las instituciones formales interactuaron en una especie de bucle de retroalimentación que abrió el camino a una progresiva expansión del pluralismo político y la democracia moderna. En lo psicológico, las prácticas de gobierno participativas trajeron a la gente de dos formas. Una, inclinación a rechazar a la autoridad, es decir, personas más individualistas e independientes que prefieren distinguirse cuando expresan una opinión. Y también tienden a rechazar la conformidad, la deferencia a los ancianos, la evitación a la vergüenza y el respeto a las autoridades tradicionales. 2. Deseo de elegir. Es decir, las personas que tienen predilección por las cosas que ellas mismas escogen y que se esfuerzan más en una tarea si la han elegido ellas mismas antes que en una autoridad. Por contraste, las poblaciones menos individualistas, la elección y el control no resultan particularmente motivadores. Estos patrones encajan mucho mejor con corrientes religiosas como la del protestantismo, donde se fomenta el individualismo, la moralidad no relacional, la prosocialidad impersonal, es decir, igualdad de los extraños, la disconformidad, la resistencia a las tradiciones, la culpabilidad antes que la vergüenza, la disposición al trabajo duro, la autorregulación, el papel central de los estados mentales en los juicios morales y el amoldamiento de las disposiciones personales a la ocupación elegida. Es decir, lo que hizo el protestantismo en el siglo XVI fue sacralizar
el complejo psicológico que se había estado filtrando en Europa a lo largo de los siglos anteriores a la Reforma. Así que el protestantismo actuó como una inyección de refuerzo para muchos de estos patrones. Todo esto hizo que después del año 1500 las regiones más protestantes de Europa conocieran un desarrollo de la economía más rápido que las regiones dominadas por el catolicismo, incluso aunque muchas de estas fueran inicialmente más ricas. Como contraprestación, el protestantismo abre las puertas al suicidio. Al ser una fe más individualista, el trayecto que te conduce hasta Dios es, en última instancia, un acto solitario que puede hacer que las personas se sientan más aisladas y más desamparadas. Es decir, que lo que se creía hace 1000 años sobre aquellos bárbaros blancuzcos era en gran parte infundado. Sí, estos seres bárbaros y blancuzcos acarrean muchas taras y muchos defectos, y por eso se suicidan más, por ejemplo. Pero a cambio, todo esto impulsó y propició un milagro tecnocientífico que acabaría eclipsando a cualquier conocimiento empírico previo en la historia de la humanidad. Menuda sorpresa se hubiese llevado Said.